resistencia del hormigón, que eso es el H25, el H30, el H35, etcétera, por el B, que sería el ancho colaborante que saqué de acá, y el D, que serían los 42 centímetros de acá, siempre al cuadrado. Y esto me da lo mismo de antes, dejo mínimo 3 decimales. ¿Estamos claros? Ay, sí, se me había apagado el mic. De acá, cuando yo ya tengo que calcular el momento reducido, vuelvo a lo mismo, calculo el Ka. Con el Ka hago 1 menos raíz, todo igual que antes. ¿Ok? Pero ahora se agrega un pasito más. Y es que siempre tengo que verificar de lo que sería que en mi losa y mi viga, yo tengo que entender que existe lo que se llama el eje neutro. El eje neutro es básicamente el eje en donde yo digo, che, desde acá para arriba hay compresión y de acá para abajo hay tracción. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Sí. Entonces, si a mí me pasara que el eje neutro está cortando la losa, yo determino que está funcionando todo como quería, porque lo único que está con presión es mi losa y el resto de la viga está a tracción. Pero si me llegara a suceder que el eje neutro cortara la viga, cortara el nervio, tengo parte de la viga con presión y eso no es aceptable. ¿Y qué pasa ahí? Ahí, como se me acerca el eje neutro al nervio, tengo que calcular un momento que sea mayor. O sea, imagínate que yo tenía el eje neutro acá arriba y me daba una fuerza en las barras de acero de 100 kilonewton. Si yo llegara a acercarlo, la fuerza que tengo que hacer con las barras para sostener el momento es muchísimo mayor. O sea, pasé de sostener 100 kilonewton a pasar a 200. Y eso es un cálculo que hay que hacer. Que acá te dejo el paso a paso de cómo sería calcularlo, pero si bien te dejo el paso a paso, las chances de que te pasen eso son nulas. O sea, Ok. es lejano. Porque para que te pase eso tendría que ser, primero, una viga rectangular, o sea, no tendría que tener ninguna viga alrededor, porque tendría que estar súper sometida. Segundo, tendrías que tener lo que sería la situación en que tu, ¿cómo se llama esto? Tu viga esté sometida a una gran flexión, pero enorme. ¿Para qué? Para que después el eje neutro baje de más. ¿Entiendes? Entonces, para que pasen esas dos cosas, en los ejercicios que calculamos, es imposible. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo verificás igual, por las dudas, que sería hacer el coeficiente A, que es la medida que va desde arriba de la losa hasta el eje neutro, se calcula como el Ka por D. ¿Cuál es el Ka? Esto de acá. ¿Y cuál es el D? 42 centímetros. Me daría 0,882. Entonces ahí calculo que siempre el A, para que me verifique, tiene que ser menor o igual a la altura de la losa. Si no fuera menor o igual, me cortaría el nervio. Si fuera mayor, perdón, si fuera mayor significa que sobrepasa la losa. Si fuera menor, cumple lo que yo quería, que esté dentro de la losa. ¿Me explico? Y fíjate, Ujú. compara esto, ¿no? Tengo una viga, la viga 202, que era súper solicitada. Y fíjate cuánto me dio el A, 0,882. O sea, zurdamente pequeño, ni un centímetro comparado a los 10 centímetros, no es nada. ¿Me explico? Sí. Entonces, para suceder que te llegara a cortar el negro que considera una viga rectangular, casi nulo. Pero bueno, por las dudas te lo dejo. Entonces, en base a eso, yo tengo que calcular también lo que sería el K mínimo, que es, che, si yo tengo este que es el K, que es 0,021, tengo que asegurarme de el mínimo que me dé, el K que me dio sea mayor al mínimo. Entonces, ¿yo qué debería hacer? Calcular que si el F'C fuera menor o igual a 30 megapascales, el K mínimo sería 1,4 por 0,85 por F'C. Y si el F'C fuera mayor a 30 megapascales, el K mínimo se calcula como 1 sobre 3,4 por F'C. En este caso, nuestro hormigón era un H25. Entonces, ¿cómo lo calculo?
como lo que sería 1,4 por 0,85 por 25 megapascales, porque tengo una H 25. Entonces, ¿cómo me quedaría acá? 1,4 dividido 0,85 lo tengo que multiplicar siempre por el F'C en megapascales, también en este F'C, siempre en megapascales. Entonces, ¿cómo me quedaría? 1,4 dividido 0,85 por 25 megapascales me da 0,0659. Este 0,0659, como es más grande que el K, que es 0,021, ¿cuál adopto? ¿0,0659 o 0,021? 0,659. ¿Me explico? Sí, ¿Estamos claros? sí. Entonces, adopto el 0,0659. Con ese 0,659 puedo calcular la sección necesaria, igual que como hacíamos en losas, calculo 0,85 por F'C por el BW por el D por el K mínimo dividido el FI y 0,85 por 2,5 por 15 por 42 por 0,659 dividido el FI que era 42 centímetros cuadrados. Que todo esto me va a dar 2,1 centímetros cuadrados, o sea, la cantidad de acero que necesito en mi viga. ¿Vamos bien? Sí, Entonces, ¿ahí qué hago? Calculo lo que sería que si yo necesito una sección mayor a 2,1, tengo que cumplir dos requisitos. Uno, como yo tengo que poner barras de acero a tracción, o sea, las que van a ir acá abajo, siempre las pongo pensando en que tienen que ser mínimo 2. Entonces, toda la lista del 1 está vetada. Y también está vetada toda la fila del 4,2. O sea que yo tengo ok, que buscar en mi tabla entre el phi, es más, te diría hasta que incluso yo no usaría un phi del 6, usaría phi del 8 o más. Te diría que hasta incluso podría vetarla también. Más que nada por temas de seguridad. No por seguridad de que no se puede usar un phi del 6, se puede usar un phi del 6. Pero el problema del phi del 6 es que al ser tan fino y ser una armadura que antes de hormigonar hay gente caminando arriba de las vigas y las losas, un phi del 6 tranquilamente alguien te camina por arriba, te lo pisa y te lo dobla todo. ah, ok, ¿Ok? Entonces, por constructivo, se usa, en realidad este incluso se podría usar un Fidel 10 o más, pero podríamos adoptar un Fidel 8. Entonces, acá por ejemplo, si tengo que buscar un número mayor a 2,1, tengo dos opciones. O 2 Fidel 12, que me da 2,26, o 3 Fidel 10, que me da 2,36. Cualquiera de los dos es apto. Obviamente vamos a elegir este, el 2 Fidel 12, para estar más cercano al número y no malgastar. Entonces ahí pongo, adopto 2 Fidel 12 con una S de 2,26. ¿Me explico? sí, Y con eso ya habríamos dimensionado la viga, el tramo, a flexión. ¿Ok? Y ok, esto lo puedes hacer tanto para vigas, tanto para losas, tanto para lo que sea. ¿Ok? ok, Entonces, de acá, cuando yo calcule, que voy a hacer un paréntesis, cuando yo calculo un apoyo, viene una cosita. Y es que cuando calculo el apoyo, no tengo en cuenta lo que sería la viga L o la viga T. ¿Por qué? Porque en el apoyo, ¿dónde está el momento? Arriba. Y si el momento está ujú, arriba, hay compresión arriba y tracción abajo. ok, ¿Explico? Entonces, sí, perdón, al revés. Hay tracción arriba y compresión abajo. Entonces, la losa que está arriba no puede ayudar. Así que se calcula como rectangular. Cuando es una viga rectangular, el B directamente es el BW. ¿Ok? ok, O sea que en los apoyos, en vez de usar el B, calculás el BW directamente. ¿Queda claro? ok, Entonces, de ahí, ¿qué harías? Cuando vos ya tenés dimensionada la flexión, en los tramos también tenés que dimensionar a corte, porque hasta ahora solo pusimos las barras de acero. ¿Qué me faltaría? Me los faltaría la estribos, armadura a corte, que serían los estribos. sí, Entonces, ¿cómo calculo esos estribos? Lo hago con el dimensionado a corte, que uso el diagrama de corte. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para el diagrama de corte? Tengo que buscar el valor de corte más grande independiente del signo. En este caso, como los dos valen 69,82, cualquiera de los dos es el apto.
Ok. Ahora, el tema está en que empecemos con lógica. Yo tengo que dimensionar a corte y evitar que la viga se vaya a cortar, o sea, se vaya a romper. Claro. Ahora, este diagrama que yo hice, esto representa la columna, y la columna estaría acá, ¿no? Representa un volumen. Ujú. Entonces, ¿cuál es el tema de ese volumen? Y es que, ¿vos te imaginás a la columna siendo partida de esta manera? O sea, así. ¿Te imaginás la capacidad de una estructura de romper una viga así? Digo, una columna No. así. No, es abismal. Tendría que haber un momento enorme. Entonces, es Sí. por eso que en realidad, cuando nosotros hablamos de dimensionar el corte, no lo hacemos sobre el apoyo. O sea, este 69,82 no es el real, sino que calculamos una área crítica, una sección crítica desfasada de la columna. ¿A qué Sí. distancia? A la medida de la columna dividido 2 más d. O sea que, en vez de calcularlo a esta altura, calculo acá abajo. Pero ¿cuál es el problema de calcularlo ahí abajo? El corte no vale 69,82, vale menos. Sí. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo lo calculo ese corte menos? Lo calculo haciendo el corte último, que era 69,82, y le resto el pedacito de carga que me haría bajar. ¿Que cómo sería? La carga última por la medida de la columna dividido 2 más d, que es esa distancia que yo me quiero desfasar. Entonces yo tendría que saber la medida de la columna, que la vamos a suponer en los mínimos, que son 0,20 por 0,20, y ahí haría 0,20 dividido 2 más d, que es la altura útil, me da 0,20 dividido 2 más 0,42, me da la medida desde acá hasta donde estaría mi corte minorizado. ¿Y ese corte minorizado qué hago? 69,82 menos el Q, que es 29,09, por 0,20 dividido 2 más 0,42, que es el D de la viga. Fíjate cómo de 69,82 bajé a 53,87. ¿Se Sí. entiende? Sí. Y así, este 53,87 es el valor de corte que está en este punto. ¿Me explico? Sí. ¿Va quedando claro esto? Sí. Y ese es el que voy a tener que dimensionar y salvar. Entonces, vamos a la lógica. Ese es mi BU. Con el BU yo tengo que primero pasar a lo que sería el corte nominal, el corte de diseño. ¿Cómo calculo el corte nominal? Acá sería el BU, se divide siempre por 0,75. Entonces yo hago BU, divido 0,75, me lo mayora. En vez de tener 53,87, pasa a 71,83. Y este va a ser mi corte nominal. Y ese corte nominal es el que voy a tener que salvar. Y el corte nominal, ¿quién lo va a estar cubriendo? Lo va a estar cubriendo hormigón, acero. O sea que el corte que toma el hormigón más el corte que toma el acero me tiene que dar el corte nominal. Ahora, el corte que toma el acero no lo conozco, porque para conocer el corte que toma el acero necesitaría saber qué estribos tengo. No lo sé. Y para saber qué corte toma el hormigón, lo tengo que hacer a través de una fórmula, a través de las dimensiones que tiene la viga. Entonces, ¿yo cómo lo podría hacer? El corte del hormigón yo lo puedo calcular como un sexto de la resistencia que tiene el hormigón por el W por D. Pero ojo acá, porque la resistencia que tiene el hormigón está dentro de una raíz. Cuando yo tenga la resistencia del hormigón dentro de una raíz, estoy obligado, sí o sí, a calcularlo en megapascales y después hacer el pasaje. ¿Me explico? Sí. Entonces, si yo tengo un H25, acá pongo un sexto, que fijo, de raíz de H25, que son 25 megapascales, por el BW de la viga, voy al predimensionado, saco el BW, que es 15, y el D, que el D ya lo habíamos determinado, 42 centímetros. Entonces yo hago un sexto de la raíz de 25 por 15 por 42, me da 105 centímetros cuadrados por 5 megapascales, que 105 sería ser 15 por 42 dividido 6, me da 105. Y los 5 megapascales no puedo hacer centímetros cuadrados por megapascales. Tengo que poner la misma unidad. ¿Cómo lo hago? Paso megapascales a kilonewton centímetro cuadrado. ¿Cómo paso megapascal a kilonewton centímetro cuadrado? Divido por 10. Me daría
0,5 kilonewton cada centímetro cuadrado. ¿Me explico? Sí. Entonces, si yo hago 105 centímetros cuadrados con centímetros cuadrados se van, por 0,5 me da 52,5. 52,5 es el corte que toma el hormigón. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, si yo tengo de esta cuentita el corte que toma el hormigón, espejo, yo tengo el corte nominal, tengo el corte que toma el hormigón, ¿qué me falta? El corte que toma el acero. Si yo hago el corte nominal menos el corte que toma el hormigón, me da en disyuntiva lo que me falta, lo que me sobra, que lo toman los aceros. ¿Se entiende? Sí. Vamos claros hasta acá, ¿no? Sí. Entonces, con eso que toma el hormigón, digo, perdón, el acero, yo tengo que cerciorarme de una cosa, y es que, sí, yo hice esta resta y me da lo que puede sostener el acero. Pero ahora, lo que puede sostener el acero, siempre tengo que cerciorarme de que si yo someto a mucho corte los estribos, el hormigón sí o sí va a terminar resquebrajando. ¿Por qué? Porque yo voy a sostener tanto con los estribos que el hormigón se va a romper y van a quedar los estribos colgando en una grieta. Entonces, yo tengo un límite de cuánta fuerza pueden tomar el acero, que es el BS máximo. El BS máximo es 2/3 del F'C por el BW por D. Y acá se calcula igual que como antes, como el F'C está dentro de una raíz, se calcula en megapascales, y la raíz de 25 megapascales me daba en disyuntiva, en definitiva, 0,5 centímetros cuadrados. Entonces lo reemplazo directamente F'C en 0,5. ¿Se entiende? O sea, hice el cálculo mismo de arriba, pero acá adentro. Y esto en centímetros y esto en centímetros. Y si yo hago este cálculo, me va a dar que el corte de acero máximo me da 210. Mientras 210 sea más grande que el BS, puedo continuar el cálculo. ¿Qué pasaría si el BS máximo te diera menor al BS real? O sea, al corte que toma el acero. Ahí te está diciendo que te pasaste. O sea, necesitarías obligatoriamente aumentar la medida de la viga, porque si aumentas la medida de la viga, aumentás cuánto corte toma el hormigón. Y si aumentás cuánto corte toma el hormigón, disminuís cuánto corte toma el acero. Y si disminuís cuánto corte toma el acero, obtenés lo que sería que te dé menor al BS máximo. ¿Me explico? Sí. O sea que si no te verifica que el BS máximo sea menor al BS, Sí. mayor al BS, tengo que aumentar las medidas de la viga. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, de ahí, ¿yo qué hago? Cuando tengo calculado lo que sería el BS, puedo calcular la armadura necesaria, que es lo que necesito de armadura para mis estribos. Que los estribos se vuelven a calcular como hacíamos en losas, que no es centímetro cuadrado fijo, sino que es centímetro cuadrado cada metro. O sea que yo calculo el área vertical dividido la separación. ¿Y por qué ahora en vez de ser AS calculo AB? Porque en un estribo, el área que sostiene el corte es esta área de acá. O sea, imagínate, yo tengo el estribo que es lo que rodea mi viga, ¿no? Entonces, si yo lo corto por acá, veo que me quedan dos secciones. Entonces, esas dos secciones, esos dos aceros, son el área vertical que yo necesito. Entonces, esa área vertical son las que van a estar cubriendo el corte. Y como yo digo por metro, yo digo cuánto necesito de esta área vertical dentro de un metro, igual que como hacemos con losas. Y como yo tengo un estribo solo, esto es lo que se llama un estribo de dos ramas, porque tengo dos aceros, y no hay que olvidarse de eso, que yo lo voy a cubrir con dos secciones. Si yo tuviera dos estribos juntos, que es lo que se llama un estribo de cuatro ramas, tengo cuatro secciones, o sea, el AB se compone de cuatro. ¿Me voy explicando con esto? Sí. Entonces, ¿cómo calculo esa armadura necesaria, ese AB sobre separación? El AB sobre separación se calcula como el corte que toma el acero dividido el FI en kilómetros centímetro cuadrado y la altura útil, que lo habíamos obtenido al principio de todo, en metros. Si yo calculo todo esto, que era el corte que toma el acero, 19,33, el FI en kilómetros centímetro cuadrado y el D, que es 0,42,
calculo todo esto y me da 1,09. Y ese 1,09 es la cantidad de armadura necesaria que tengo en mi viga. ¿Ok? Para los estribos. ¿Ok? Ok. Ahora, eso es la necesaria. Yo siempre tengo que cerciorarme de cumplir el mínimo. ¿Cómo calculo el mínimo en una viga de hormigón, el estribo? Lo calculo con dos formulitas, que son el AB mínimo 1 sobre la separación, porque también me va a dar en centímetros cuadrados cada metro, o el AB mínimo 2, que la fórmula para el AB mínimo 1 es 1 sobre 16 por la raíz del F'C por el BW dividido el FI. Y para el AB mínimo 2 sobre la separación es 0,33 megapascales por BW dividido el FI, esto en metros y esto en kilómetros centímetros cuadrados. Si yo calculo, acá lo mismo de antes, acá no te voy a hacer pasaje, sino que te digo directamente qué tendríamos que calcular, lo que sería, si vos calculas todo esto, en disyuntiva lo vas a tener que el resultado multiplicar por 1000, ¿para qué? Para que te den centímetros cuadrados cada metro. Y acá lo mismo. Este resultado lo tenés que multiplicar por 1000 para que te den centímetros cuadrados cada metro. Por eso es obligatorio que respetes muy bien las unidades con las que llenás la fórmula. ¿Ok? Cuando vos ya obtenés lo que sería el AB mínimo 1 y el AB mínimo 2, y lo que sería la armadura necesaria, tenés que definir cuál de los dos es el más grande, 1,18, 1,12 o 1,09. ¿Cuál es el más grande? Ay, se me perdió la clase. Pará, mándame. Pero 1,09. el más grande 1,09, no creo. Sería entre 1,09, 1,12 o 1,18. El más grande, 1,18. tal cual, exactamente. Entonces, el más grande es el 1,18. Sí. Con ese más grande, ¿qué hago? Ese va a ser el AB que yo tengo que calcular. Ahora, eso es la cantidad de sección de área de aceros que yo tengo que poner dentro de mi metro. Ahora, ¿cuál es el máximo que los puedo separar? El máximo que los puedo separar depende de dos fórmulas, que sería, si el BS es menor a un tercio de la raíz del F'C por el BW por el D, usaría la separación que tiene que ser menor o igual al D dividido 2 o 40 centímetros. Ahora, si no me diera menor, o sea, si me diera mayor o igual el BS a esta fórmula, usaría el D dividido 4 o 20 centímetros. ¿Ok? Ok. Entonces, en este caso, ¿cuál sería? El BS me tiene que dar menor o igual a un tercio por F'C por el BW por D. Entonces, coloco todo, calculo, y acá me da que esta fórmula me da 105. ¿El 105 es más grande o es más chico que el BS? El BS me dio 19,33. O sea, el 105 es más grande. Entonces, ¿qué voy a usar? Esta formulita de acá. ¿Ok? Ok. Entonces, si acá me dio más grande, la separación máxima ocurre entre D dividido 2 o 40 centímetros. D dividido 2 sería 42 dividido 2, 21, y 40 centímetros es fijo. Y de estos dos resultados, elijo el más chico. ¿Cuál es el Ok. más chico? 21 centímetros. Ok. Yo ya tengo entonces la cantidad de sección que necesito, que es 1,18 centímetros cuadrados cada metro, y tengo la cantidad de separación que es máxima que tengo, que es 21 centímetros. ¿Qué hago? Calculo en esta tabla que usábamos para losas, ¿cuánto sería la cantidad de acero que tengo que poner a cada distancia? Pero acá viene un secretito. El AB es por todas mis aceros que están en mi estribo, que eran dos ramas en este caso, ¿no? Sí. Pero esta tabla es por un acero, o sea, un phi del tanto. ¿Y yo cuántos phi del tanto tengo? Tengo dos. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? El AB por S, que era el 1,18, dividirlo por el número de ramas, y este es el número que voy a buscar dentro de la tabla. ¿Para Ah, qué? Para que después el resultado yo lo multiplique por 2 y ese resultado me dé más grande que el 1,18. ¿Entiendes? sí. Entonces, ¿cómo sería? El 1,18 lo divido por 2 porque tengo dos ramas,
¿Cómo podría tener más? Si tuviera dos estribos juntos, que eso lo decido yo, lo voy a poner solamente cuando vaya yo a tener un corte muy grande. Y además, lo voy a hacer también dependiendo porque el diámetro no lo elijo yo, sino que depende de los aceros que yo tenga, del acero longitudinal que yo haya puesto. Por ejemplo, si yo puse de longitudinal un phi del 6 hasta el 12, los estribos son phi del 6. Si usé Ok. en la armadura principal un phi del 16 al 28, el estribo va a ser un phi del 8. Y si usé del 30 para arriba, es un estribo phi del 10. ¿Me Ok. explico? Entonces, bajo ese panorama, es que yo digo que siempre cuando yo tenga que adopté el phi del 10, perdón, el phi del 12, el AB, o sea, los estribos los voy a cubrir con un phi del 6. O sea que yo directamente voy a buscar acá. ¿Ok? Ok. Busco en el phi del 6 porque usé en la armadura longitudinal un phi del 12. ¿Y ahí qué tengo que buscar entonces? El AB sobre S, que era 1,18, dividido el número de ramas, que es 2, me da 0,59. ¿Y ahí qué hago? Entro acá y digo, 0,59 sería un número en la tabla del 6 que me dé mayor a 0,59. El primero de todos, que me da con una distancia menor a los 21 centímetros que me pedía la distancia máxima, me verifica 1,35. Entonces, eso es lo que voy a adoptar. Estribo phi del 6 cada 21. Adopto estribo phi del 6 cada 21. Que el AB, ¿cuánto sería? El AB por S sería 1,35 el que sacamos de tabla, pero como son dos ramas, vuelvo a multiplicarlo por 2, 2,7. Y esto es el verdadero AB sobre S, que me dio más grande que el 1,18. ¿Se entiende? Y así Sí. acabo de dimensionar mis estribos. ¿Hasta acá alguna duda? No, ninguno. Perfecto. Y ahí es cuando yo agarro y digo, si yo ya tengo los estribos, puedo dibujar toda mi vida con las cosas reales que pasan, que serían los dos phi del 12 que adopté, los estribos phi del 6 cada 21 que adopté, y las dos perchas phi del 6, que Ok. sería el corte. Y con eso ya habríamos calculado toda mi viga. Ok. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Te puedo pedir si me haces un repaso de la primera parte? Sí, obvio. ¿Desde análisis de carga o desde después? No, desde después. Bueno, no, sí, desde el principio, como para reverlo. Sería, primero predimensiono la viga haciendo, analizo a qué apoyos está, cómo Sí. está apoyada, según el largo la calculo, y así obtengo lo que sería la altura, perdón, la luz libre, que es según los apoyos, lo multiplico por el coeficiente, me da la luz libre. Esa luz libre la divido por 10, me da el alto, que lo redondeo de 5 en 5. Ujú. Ese adoptado que redondeé de 5 en 5, después lo agarro y lo calculo como lo que sería también la altura dividido 3 para cubrir la torsión. También lo redondeo de 5 en 5. Y así obtengo de todas las vigas la base y la altura. ¿Vamos bien? Sí. Cuando yo tengo la base y la altura, calculo la línea de rotura y voy haciendo análisis de cargas. Para lo que son entrepisos, calculo la carga superficial por el área tributaria dividido el largo de la viga. Y para el resto de elementos que son lineales, lo hago haciendo el espesor del elemento por el alto del elemento por el peso específico, tanto para vigas como para muros. Lo mismo hago con las cargas Ok. vivas y calculo todo. Cuando tengo todo, sumo y mayoro. Cuando mayoro, calculo las solicitaciones, que sería calcular el diagrama de momento y de corte. Y Sí. cuando tengo eso, paso a calcular lo que sería eh, ¿cómo se llama esto? El dimensionado. Cuando tengo el dimensionado, ¿qué tengo primero que definir? Si la viga que voy a calcular es una viga T o una viga L. Si es un apoyo, solo verifico a flexión sin considerar que es una viga T o una viga L, o sea, lo uso como el B es igual al BW, y no dimensiono a corte, porque el apoyo está en la columna. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿de ahí qué hago? Entonces,
la viga 201 solo la verifico a tensión. Claro, la viga 201, que no tiene momentos negativos, directamente la calculo apoyo articulado, apoyo articulado. Ok, ¿Ok? O sea, solo tramo. ok, Entonces, viga 201 solo tramo. Esta que es continua, sí o sí tengo que tener un momento en el apoyo. ok, entonces la 202 y la 203 las tendría que verificar A a lo que flexión y a no es corte, flexión. pero el apoyo Ok, solo a flexión. ¿Ok? ok. ¿Y cuál sería el apoyo? Perdón, me confunde eso. Sería la unión entre la viga 203 y 202, que sería este momento de acá. Ah, ok, ok. ¿Está bien? Sí, ¿Vamos quedando claros? sí, Perfecto. Entonces ahí hacemos dimensionada flexión. Lo hacemos sobre la viga 202. Determino si es viga T o viga L. Determino el ancho colaborante a través de estas fórmulas, en lo cual primero calculo el B. De estos dos tomo el menor. Si es el B de una viga T, lo multiplico por 2. Si es el de una L, solo es el B. sí, Cuando tengo el más chico de estas dos fórmulas, agarro al más chico y le sumo el BW para obtener el B. Pero este sí, B tiene que ser menor o igual a el LB dividido 12 para vigas L y el LB dividido 4 para vigas T. sí, Entre este y este tomo el más chico. Y ese va a ser mi ancho colaborante. ¿Ok? sí. Con ese ancho colaborante puedo calcular el momento nominal, el momento reducido, igual que como hacíamos siempre. Acá es donde cambia, que si yo dijera, che, tengo una viga rectangular porque sería el apoyo, para apoyos calculo como el BW. ¿Ok? Ok, En vez del B. Entonces, calculo eso. Después calculo el KA, igual que como hacemos con losa. Cuando calculo el KA, calculo el coeficiente A. El coeficiente A era la distancia donde estaba el eje neutro. Y tengo que verificar que me dé menor al de la losa. Probablemente siempre verifique, entonces me da menor al de la losa. Cuando yo sí, ya tengo eso, tengo que calcular el KA mínimo. Que el KA que me dio me dé más grande que el mínimo. Si no me da, tengo que adoptar el mínimo. Lo hago a través de estas dos fórmulas, poniéndole todo el F'C en megapascales. sí, Reemplazo, me da 0,60659. Como C me da 0,659, que es más grande el KA que yo calculé, adopto ese KA mínimo. Si no, dejaría el KA que yo calculé. ¿Ok? ok, Y de ahí calculo el ADC necesario, que sería 0,85 por F'C por BW por D por KA mínimo dividido el FI. Eso me da la cantidad de aceros que yo necesito. O tengo la cantidad de aceros que necesito, son los aceros de tracción. Entonces digo, no uso ni phi del 4,2 ni del 6, yo te recomendaría, y nunca un solo acero. Entonces siempre adopto de 2 para arriba. Si adoptara 2, los pongo uno en cada esquina. Si adoptara más de 2, tengo que empezar a distribuirlos. Si yo tuviera, por ejemplo, 4, tengo que calcular la separación entre mis aceros para asegurarme que me dé mayor o igual a 2,5 esa separación. Si no quisiera verificar esa separación, lo que puedo hacer es colgar esos dos de sobra, ponerlos arriba, uno arriba del otro. ¿Se entiende? ok, Igual que como hicimos acá. O sea, en vez de ponerlos acá, los pongo acá arriba. ¿Se entiende? ok, ¿Vamos bien? sí, Entonces, eso sería 4π, por ejemplo, del 10. Y de ahí yo ya tengo adopto phi del 2 phi del 12 con una S de 2,26. Adopto y cuando yo ya adopté la armadura a tracción defino qué diámetro de estribos voy a tener. Si tengo un phi del 12 será phi del 6. Si es del 16 al 28 adopto el phi del estribo del 8 o estribo del 10. Entonces yo ya entro dimensionado a corte sabiendo qué diámetro de estribos tengo. ok, Entonces, de ahí con ese diámetro de estribo, ¿qué hago? Dimensiono a corte. Calculo ese corte disminuido porque en el apoyo tengo la columna que no verifica con que vaya corta la columna, entonces lo calculo diferido, hago esta formulita, calculo un corte reducido, calculo el corte nominal y cuando tengo el corte nominal, calculo el corte que se va a llevar el hormigón. Con el corte que se va a llevar el hormigón, yo digo, el corte nominal se reparte entre el corte del hormigón y el corte del acero. Entonces, despejo esta fórmula y me da que el corte del acero es igual al corte nominal menos el corte del hormigón. Eso me va a dar el corte que se lleva el acero. El corte que se lleva el acero siempre tiene que ser menor al BS máximo, pero calculo con esta formulita. Cuando lo calculo,
calculo la armadura necesaria, que es lo que necesito según la solicitación. Y después calculo los mínimos, que es por reglamento. Entonces, de esos tres resultados, que es entre la B, el 1,18. Entonces, el 1,18 centímetros cuadrados cada metro es el que voy a usar para calcular mi armadura de estribos. Calculo que, ¿cuál sería mi separación? Que la separación la calculo que si el BS me diera menor a esta fórmula, la separación corre entre la altura útil dividido 2 o 40 centímetros. Pero si el BS me diera mayor a esta fórmula, la separación corre entre la altura útil dividido 4 o 20 centímetros. ¿Ok? Ok. Calculo eso, que en este caso me dio menor, así que uso esta fórmula, y de estos dos tomo el más chico, que sería 21 centímetros. Entonces, ¿ahí qué hago? Entro a la tabla diciendo que tengo que buscar una separación menor a 21 centímetros, y digo, el AB sobre S, que es el número de ramas, que sería dividido 2, porque no puedo buscar en la tabla, que es de un solo acero, estribos, que son de dos aceros, pongo 1,18 dividido 2, y este es el número que entro con la tabla. Entro a la tabla, busco un número mayor a 0,59, que sería 1,35, siempre en los estribos que estoy buscando, que sería estribo Fidel 6, adopto estribo Fidel 6 cada 21, que el AB es el 1,35 dividido 2, porque son dos ramas, 2,7. Y cuando tengo eso, puedo calcular lo que sería la sección que voy a tener en mi tramo de viga, que sería las dos perchas para armar el rectángulo. Siempre las dos perchas Fidel 6 siempre están, siempre son dos Fidel 6. Las dos Ok. perchas, el estribo Fidel 6 cada 21, que son los que adopté acá, y los dos Fidel 12 que adopté en dimensionado flexión. Y con eso digo bizcocho, habríamos terminado todo dimensionado vigas. ¿Ok? Genial. ¿Listo? Así. Sí. ¿Ok? Lo que yo más te recomendaría es Ok. practicarlo y de ahí salen las dudas. Ok. ¿Estamos? Estamos. ¿Me podrías pasar este PDF o este archivo? Vale, obvio. Y el que me habías dicho del paso a paso, porfi. Vale, obvio. Muchas Sería. gracias. Te paso. Tené cuidado con este porque es uno que hice para la ditela. Me encantaría hacer uno para ustedes, pero no me está alcanzando el tiempo. Pero ese sería el de la ditela. ¿Ok? Ok. Ok. Eh, y después te paso el de hoy, que he dimensionado. Sería este de acá. Te paso uno que hice hoy que está un poquito más ordenado, me parece a mí. Y lo vas a A ver. terminar. Yo usé este más que nada porque tenía el análisis de cargas también. Pero uno más ordenadito, mira, te voy a mostrar. Esto es para el mismo cálculo de la vía 202, pero resudito, o sea, es como que está más sencillo, ¿ves? Están Ah, como ok. más ordenado, más espacioso, ¿viste? Sí. Entonces tenés todo el proceso así, ordenadito en pasos simples, para que no te vuelvas loca. Más yo te Ok. diría, el dimensionado lo puedes mirar acá. Y te paso el que vimos hoy, que sería dimensionado vigas. ¿Estamos? Estamos. Y ahí tenés 3 PDF por la duda, para que tengas y para que guardes. Sí, para todo el fin de. Literalmente. Entonces, ahora nos faltaría después ver columnas, Sí. que eso dijimos el El viernes me viernes. habías dicho. Así que aprovecha toda la semana para ver vigas y aprovechamos el Sí. viernes, que columna lo podemos terminar en 1 horita y media, Ok. así que podemos usar la otra media hora para resolver preguntas. ¿Ok? Ah, ok, dale, sí. Por las dudas. Sí. Entonces, nada. Y Fue, faltaría. Perdón. fue 1 horita y cuarto, así que sería 15.000 Dale. por 1,25, sería 18.700. Ok. Y el alias Acá que son lo anoto. ¿Cuánto hay acá? Stegonama, 18. Ay, no me escribe 700. ninguna lapicera. 18.700. Ok. Ahí te mandé igual todo por el chat, cualquier cosa escrito. Muchas gracias, Gonzalo. Listo, Sofi. Nos vemos el viernes y cualquier dudita, no esperes igual el viernes, pregúntame. ¿Ok? Ok, dale. Muchas Listo, gracias, Sofi. Gonzalo. Un Chao. saludo, nos vemos. Un saludo.